Millonario encuentra a una niña indígena sin hogar en su jardín, pero su identidad lo deja en shock. El viento cálido de la tarde soplaba suavemente sobre la vasta hacienda de Hugo Castellanos. Desde la terraza de su mansión, podía contemplar con orgullo los interminables campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esas tierras habían sido su legado familiar durante generaciones, y bajo su mando, habían prosperado aún más. Todo estaba en orden, tal como debía ser. Sin embargo, esa tarde algo rompió la armonía perfecta de su mundo. Mientras caminaba por los jardines privados de la mansión, un movimiento furtivo entre los árboles captó su atención. Frunció el ceño y avanzó con pasos firmes hacia el lugar. Entre los arbustos, una figura pequeña y sucia se encogía, intentando ocultarse. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz autoritaria. La niña salió lentamente de su escondite. Tenía la piel oscura, el cabello desordenado y los pies descalzos cubiertos de polvo. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con desafío, a pesar del miedo evidente en su postura. ¿Quién eres tú?, insistió Hugo, observándola con desconfianza. La niña lo miró fijamente, con una determinación que no parecía propia de alguien tan joven. Yo pertenezco a esta tierra más que tú, respondió con voz firme. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba tal respuesta. Durante toda su vida, había escuchado hablar de los indígenas que vivían en las tierras cercanas, aquellos que se resistían al progreso y a la expansión de su hacienda. Para él, no eran más que obstáculos en su camino. ¿Qué hacía una niña de esa comunidad en su jardín? ¿Qué dijiste?, preguntó con incredulidad. Lo que escuchaste, contestó ella sin bajar la mirada. Pero antes de hablar de lo que pasó, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo videos increíbles para ti. Hugo apretó los labios. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos una niña, lo desafiara de esa manera. ¿Cómo entraste aquí?, quiso saber, cruzando los brazos. La niña no respondió. Simplemente lo observó en silencio, como si estuviera evaluándolo. Su ropa estaba gastada, tenía heridas en las rodillas y las palmas de las manos sucias de tierra. Parecía haber estado vagando por mucho tiempo. Hugo suspiró, perdiendo la paciencia. No puedes quedarte aquí. Este no es tu lugar, dijo con frialdad. Pero la niña no se movió. Hugo chasqueó los dedos y, casi de inmediato, un guardia de seguridad apareció a unos metros de distancia. Llévala a la entrada y averigua de dónde salió, ordenó. El guardia asintió y se acercó a la niña. Pero cuando intentó tocarla, ella se apartó con un movimiento ágil y lo miró con furia. «No me toques», gritó. El grito resonó en el aire, un sonido inesperadamente fuerte para alguien tan pequeño. Hugo sintió una punzada de incomodidad. Había algo en ella, algo que no podía explicar. «Hugo». Una voz interrumpió el momento. Se giró y vio a uno de sus asistentes corriendo hacia él con una expresión de urgencia. «Señor Castellanos, creo que debería ver esto». El asistente le extendió un sobre. Hugo lo tomó con el ceño fruncido y lo abrió. Dentro, encontró varios papeles con información detallada sobre la niña. Y lo que leyó lo dejó sin palabras. Se llamaba Nayara. Y según los registros, era su sobrina. Hugo Castellanos se quedó inmóvil, mirando los documentos en sus manos como si fueran una broma de mal gusto. Nayara. Ese nombre no le decía nada, hasta que vio el apellido de su madre en el registro de nacimiento. Su respiración se entrecortó. «Esto no puede ser cierto», murmuró, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Su asistente esperó en silencio, notando la expresión de incredulidad en el rostro de su jefe. Hugo pasó rápidamente las hojas, buscando una explicación. Y ahí estaba. Nayara era hija de Elisa Castellanos, su hermana menor. Elisa. Un nombre que no había pronunciado en años. Los recuerdos que había mantenido enterrados comenzaron a emerger como un río desbordado. Recordó la última vez que la vio, su voz firme mientras discutía con su padre, defendiendo su decisión de casarse con un hombre indígena.
Recordó el desprecio con el que su familia la trató después de su elección, como la expulsaron de la hacienda y cortaron todo contacto con ella. Para Hugo, Elisa simplemente había desaparecido. No quiso saber más de ella, convencido de que su elección la había llevado a una vida difícil y sin futuro. Pero ahora, de pie en su jardín, con su sobrina delante de él, se preguntó qué había sido realmente de su hermana. Se obligó a levantar la mirada. Nayara seguía allí, con la barbilla en alto y la mirada desafiante. No tenía miedo de él. ¿Dónde está tu madre?, preguntó con voz grave. El rostro de la niña se endureció. No está, respondió con frialdad. El corazón de Hugo dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con que no está? Murió hace años, contestó Nayara, cruzándose de brazos. Un silencio denso cayó entre ellos. Hugo sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. Su hermana estaba muerta. No hubo despedidas, ni un último adiós. Solo la indiferencia con la que la había dejado ir. Por primera vez en mucho tiempo, el control que tanto valoraba sobre su mundo se tambaleó. Miró nuevamente los documentos, buscando más respuestas. El padre de Nayara tampoco aparecía en los registros recientes. Según la información, la niña había sido criada en una comunidad indígena, lejos de la vida de privilegios que él siempre había conocido. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, intentando mantener la compostura. Nayara lo miró con seriedad. Porque tenía que encontrarte. La respuesta lo dejó sin palabras. ¿Para qué? La niña apretó los labios, como si no estuviera segura de cómo responder. Finalmente, después de unos segundos, dijo, porque mi madre me dijo que algún día te buscara. El impacto de esas palabras golpeó a Hugo con fuerza. Elisa lo había rechazado, lo había abandonado, y sin embargo, antes de morir, le había dicho a su hija que lo encontrara. No entendía por qué. No entendía nada. Hugo cerró los documentos con un movimiento brusco y respiró hondo. No estaba preparado para esto. Basta, dijo con dureza, intentando recuperar el control de la situación. Llévenla a la casa de huéspedes. Mañana decidiré qué hacer con ella. El guardia asintió, pero Nayara no se movió. No necesito que decidas nada, replicó ella con firmeza. Yo sé quién soy. Eres tú quien no tiene idea de quién eres. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada. Se giró y caminó de regreso a la mansión, intentando ignorar la sensación de que, por primera vez en su vida, la tierra firme bajo sus pies empezaba a temblar. Hugo pasó la noche en vela. Aunque intentó distraerse con informes de la empresa y llamadas con inversionistas, su mente volvía una y otra vez a la misma imagen, la de Nayara, con su postura desafiante y sus palabras cargadas de certeza. Eres tú quien no tiene idea de quién eres. Esas palabras le calaban más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir. Él sabía exactamente quién era, Hugo Castellanos, el hombre que había expandido el imperio agrícola de su familia más allá de lo que nadie imaginó. No tenía tiempo para sentimentalismos ni para fantasmas del pasado. Y sin embargo, ahí estaba Nayara, la hija de Elisa, trayendo consigo un pasado que él había elegido olvidar. Al amanecer, decidió que era momento de actuar. Bajó a la casa de huéspedes donde la niña había pasado la noche y la encontró sentada en el pequeño balcón, con la mirada perdida en la vegetación que rodeaba la hacienda. Quiero respuestas, dijo sin rodeos. Nayara ni siquiera volteó a verlo. Yo también. Hugo frunció el ceño. No voy a jugar a este juego. Quiero saber por qué mi hermana te dijo que me buscaras. La niña giró lentamente la cabeza y lo observó con detenimiento. Porque sabía que algún día tendrías que enfrentarte a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que esta tierra no es tuya. La paciencia de Hugo se agotó. Escúchame bien, niña. Estas tierras pertenecen a mi familia desde hace generaciones. Todo lo que ves aquí, todo lo que hemos construido, ha sido con nuestro esfuerzo. ¿Tu esfuerzo?, preguntó Nayara, ladeando la cabeza con una expresión de burla. ¿O el de aquellos que estaban aquí antes que tú? Hugo sintió que la rabia lo invadía. No vine a discutir sobre historia. Vine a saber qué quieres de mí. La niña lo miró fijamente y,
Por primera vez, su voz sonó menos desafiante y más herida. No quiero nada de ti. Solo quiero entender por qué mi madre nunca dejó de hablar de su hermano, aunque él la abandonó. El silencio cayó entre ellos como un muro de piedra. Hugo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su mente lo llevó de nuevo al pasado. Recordó la noche en que su padre le dejó claro que Elisa ya no era parte de la familia. Traicionó su linaje, le había dicho con voz dura. Y él lo aceptó sin cuestionarlo. No la buscó, no preguntó por ella. Simplemente la borró de su vida, como si nunca hubiera existido. Ahora, Nayara estaba aquí, obligándolo a recordar lo que intentó enterrar. Pero Hugo no estaba listo para aceptar ese peso. Se enderezó y le lanzó una mirada fría. No sé qué esperabas encontrar aquí, pero te advierto que no me interesa revivir el pasado. Mi vida está construida sobre certezas, no sobre historias. Nayara bajó la mirada y apretó los puños. Entonces, tal vez sea hora de que empieces a escuchar esas historias. Hugo giró sobre sus talones y se alejó, sintiendo que algo dentro de él se resquebrajaba, aunque aún no entendía exactamente qué. El día transcurrió lentamente en la hacienda. Hugo intentó concentrarse en su trabajo, en los informes de exportación y en la reunión que tenía programada con sus inversionistas, pero nada podía apartarlo de los pensamientos que lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Nayara resonaba en su cabeza. Tal vez sea hora de que empieces a escuchar esas historias. Molesto consigo mismo por dejarse afectar, decidió que solo había una manera de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Tenía que ir a la aldea donde su hermana había vivido. No porque creyera en lo que Nayara decía, sino porque quería respuestas. Esa tarde, con su chofer al volante, se dirigió hacia la comunidad indígena. El camino de tierra era irregular, rodeado por vegetación espesa y un aire más húmedo que en su hacienda. A medida que avanzaban, Hugo sintió algo extraño, como si estuviera entrando en un mundo que no le pertenecía. Al llegar, encontró una aldea humilde pero bien organizada. Las casas de madera y techos de palma se distribuían alrededor de un gran espacio abierto donde varios niños jugaban descalzos. Hombres y mujeres se detuvieron a mirarlo con desconfianza cuando bajó del vehículo. Un hombre mayor, de cabellos largos y piel curtida por el sol, se acercó con paso lento pero firme. «¿Eres Hugo Castellanos?», dijo con voz grave. No era una pregunta. Hugo asintió, sintiendo que su presencia no era bienvenida. «Vine a hablar sobre mi hermana, Elisa». El hombre entrecerró los ojos, como si evaluara sus intenciones. «Sígueme». Lo guió hasta una de las casas más grandes de la aldea. En el interior, el ambiente era fresco y decorado con símbolos tallados en madera. Hugo observó cada detalle con cautela, sintiendo que estaba en un territorio completamente desconocido. El anciano se sentó y lo invitó a hacer lo mismo. «Soy Aritana, líder de esta comunidad. Conocí a tu hermana». El nombre de Elisa aún le resultaba difícil de pronunciar. «¿Cómo murió?», preguntó Hugo, sin rodeos. Aritana lo miró con paciencia antes de responder. «No murió», dijo con calma. Hugo sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». «Elisa no está muerta. Pero hace años dejó esta comunidad y nunca regresó». La noticia golpeó a Hugo como un rayo. Durante todo el día había estado procesando la idea de que su hermana estaba muerta. Pero ahora, la posibilidad de que estuviera viva lo desconcertaba aún más. «Entonces, ¿dónde está?». Aritana suspiró. «Eso es lo que Nayara ha querido saber desde siempre». Hugo sintió un nudo en la garganta. Ella cree que su madre está muerta. Porque nadie ha sabido de Elisa desde hace años. Algunos dicen que fue en busca de respuestas. Otros creen que huyó de algo que nunca nos contó. Pero lo que es seguro es que amaba a su hija. Y siempre habló de ti, aunque tú la hubieras olvidado. Hugo bajó la mirada, sintiendo una punzada de culpa. «Yo no la olvidé. ¿No lo hiciste?». Aritana lo observó con seriedad. «Dime, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste por ella? ¿O la última vez que quisiste saber si estaba bien?». Hugo no tuvo respuesta. El silencio lo envolvió como una sombra pesada.
Aritana se levantó lentamente y sacó una caja de madera de un estante. La colocó frente a Hugo y la abrió. Dentro había cartas. Cartas dirigidas a él. Hugo tomó una con manos temblorosas y leyó la primera línea. Querido Hugo, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero aún así te escribo. El aire en la habitación se volvió más denso. Hugo sintió que el mundo que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. Hugo no podía apartar los ojos de las cartas. Eran varias, algunas con el papel amarillento por el tiempo, otras aún en buen estado. Todas estaban escritas con la misma caligrafía cuidadosa que él recordaba de su infancia. Las manos le temblaban cuando tomó una de ellas y la abrió. Querido Hugo, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero aún así te escribo. No para pedirte nada, sino porque sigo pensando en ti. No sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que aquí encontré un hogar. Esta tierra me enseñó lo que significa pertenecer. Tal vez algún día puedas entenderlo también. Hugo sintió un nudo en la garganta. Elisa había intentado contactarlo. No solo una vez, sino muchas veces. Y él, cegado por su orgullo, nunca supo de esas cartas. ¿Por qué nunca las recibí? Preguntó en voz baja, sin levantar la mirada. Aritana suspiró y señaló la caja. Las enviamos a la hacienda varias veces. Pero siempre nos las devolvían. Tu padre nunca permitió que llegaran a ti. La revelación golpeó a Hugo con fuerza. Su padre, el hombre que siempre le enseñó que la familia era lo más importante, había ocultado las palabras de Elisa durante años. Había silenciado su existencia como si nunca hubiera sido parte de los castellanos. Y él, sin cuestionarlo, había seguido esa misma línea. Apretó los labios, sintiendo una mezcla de rabia y culpa. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su legado, estaba lleno de mentiras y omisiones. Mi padre, murmuró, pero no pudo terminar la frase. Aritana asintió con gravedad. Los castellanos construyeron su riqueza sobre estas tierras, pero nunca se detuvieron a preguntarse de quién eran realmente. Hugo frunció el ceño. Esas tierras pertenecen a mi familia desde hace generaciones. El líder indígena lo observó con paciencia, como si esperara esas palabras. Tu familia las tomó. Hugo sintió que la sangre le hervía. Esa es solo una versión de la historia. No. Es la verdad. Aritana se levantó y caminó hasta un viejo armario. Sacó unos documentos desgastados por el tiempo y los extendió sobre la mesa. Hugo los miró con desconfianza antes de tomarlos. A medida que leía, el peso de las palabras se volvía insoportable. Eran registros antiguos, títulos de propiedad, actas firmadas por autoridades de hacía más de un siglo. Todo indicaba lo mismo. Esas tierras alguna vez habían pertenecido a la comunidad de Aritana, hasta que la familia Castellanos las reclamó como propias. Las manos de Hugo se cerraron sobre los papeles. Toda su vida había estado basada en una historia que solo contaba una parte de la verdad. Su legado era en realidad el resultado de la desposesión de otros. Respiró hondo, tratando de controlar la ira y la confusión que lo invadían. ¿Por qué me muestran esto ahora?, preguntó, con voz más grave de lo que esperaba. Aritana se cruzó de brazos. Porque llegó el momento de que decidas qué hacer con la verdad. Hugo no respondió. Se sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Había venido a la aldea buscando respuestas, pero lo que había encontrado era algo que nunca quiso enfrentar. El pasado de su familia lo perseguía, y ahora no tenía otra opción más que enfrentarlo. Hugo regresó a la hacienda con la cabeza llena de pensamientos. No había dicho una palabra durante el trayecto de vuelta, ignorando las preguntas de su asistente y la mirada curiosa del chofer. Se encerró en su despacho, dejando los documentos sobre su escritorio como si fueran un peso que no quería cargar. Se sirvió un whisky y lo bebió de un solo trago, sintiendo el ardor en la garganta. No era solo enojo lo que sentía, era algo más profundo. Era la sensación de haber vivido toda su vida en una mentira. Las cartas de Elisa, los documentos de Aritana, la presencia de Nayara, todo indicaba que su familia había construido su imperio sobre cimientos frágiles. Y lo peor de todo era que él había seguido ciegamente ese camino,
sin cuestionar nada. Su pensamiento fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Hugo, la voz de su socio, Marco, sonaba seria. Necesitamos hablar. No es un buen momento. Hazlo un buen momento. Los inversionistas están preocupados. Hay rumores de que te vieron en la comunidad indígena. Hugo apretó la mandíbula. ¿Y qué con eso? No nos conviene que te vean negociando con ellos. Tenemos un proyecto de expansión en marcha. ¿O es que estás dudando en continuar con él? Hugo no respondió de inmediato. Hace apenas unos días, la pregunta habría sido ridícula. Pero ahora no estaba tan seguro. No tengo por qué darte explicaciones, respondió al fin, con tono cortante. Sí las tienes. Si empiezas a cambiar de rumbo ahora, podrías poner en riesgo nuestra reputación y millones en inversiones. Hugo, dime que sigues comprometido con el proyecto. El silencio se alargó. En su mente, veía los campos que su familia había tomado, la comunidad resistiendo, el rostro de Nayara lleno de orgullo y dolor al mismo tiempo. Finalmente, inhaló profundamente y respondió con voz firme: necesito tiempo para pensarlo. El suspiro de Marco al otro lado de la línea fue de pura frustración. No tenemos tiempo. O estás con nosotros, o nos veremos obligados a tomar decisiones sin ti. El tono amenazante era evidente. ¿Eso es una advertencia? Es un hecho. ¿Sabes cómo funciona esto, Hugo? No podemos permitir que emociones personales interfieran con los negocios. Hugo colgó sin responder. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la presión crecer en su pecho. Por primera vez en su vida, no estaba seguro de qué hacer. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría el rumbo de todo. Y por primera vez, no estaba seguro de que era lo correcto. El amanecer encontró a Hugo todavía despierto, sentado en su despacho con una copa vacía y un montón de documentos esparcidos sobre la mesa. Durante toda la noche, había repasado cada carta de Elisa, cada título de propiedad, cada palabra de Aritana resonando en su mente. La pregunta seguía ahí, insistente: ¿qué haría con la verdad? Cerró los ojos y respiró hondo. Siempre había tomado decisiones con frialdad, calculando riesgos y beneficios. Pero esta vez no se trataba de un negocio. Se trataba de algo que iba más allá del dinero. Se puso de pie con decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, convocó a una reunión con sus socios en la sala de juntas de la hacienda. Cuando entró, el ambiente era tenso. Marco y los demás inversionistas lo miraban con expectación. Espero que hayas reflexionado, dijo Marco, con tono seco. Hugo se apoyó en la mesa y los observó con firmeza. Lo he hecho, respondió. Y he tomado una decisión. Los inversionistas se inclinaron ligeramente hacia adelante, esperando la confirmación de que todo seguiría según lo planeado. Pero lo que Hugo dijo a continuación los dejó en silencio. Voy a detener el proyecto de expansión. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Qué demonios estás diciendo? Espetó Marco, con los ojos entrecerrados. Que esas tierras no nos pertenecen. Nunca nos pertenecieron. Eso es absurdo, exclamó otro socio. ¿Acaso te lavaron el cerebro esos indígenas? Hugo no se inmutó. He visto los documentos. He leído las cartas de mi hermana. Nuestro legado no es lo que creemos. Y yo no voy a continuar con una expansión que destruya algo que no nos pertenece. Marco golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Esto no es solo sobre tierras, Hugo. Es sobre tu empresa, sobre nuestro dinero. Si das marcha atrás ahora, perderemos millones. Tal vez. Pero no voy a construir más sobre mentiras. El silencio en la sala fue pesado. Sabía lo que significaba su decisión. Sabía que, al desafiar a sus socios, se estaba enfrentando a la posibilidad de perderlo todo. Pero, por primera vez en su vida, no le importó. Si alguno de ustedes quiere seguir adelante sin mí, adelante, añadió, con tono desafiante. Pero mi nombre ya no estará en este proyecto. Las miradas se cruzaron con tensión. Marco lo miró con una mezcla de furia y decepción.
Estás cometiendo un error, gruñó. Tal vez, admitió Hugo. Pero esta vez, es el mío. Sin decir nada más, salió de la sala. Se sentía más ligero. Como si, después de tantos años, por fin hubiera roto las cadenas que lo ataban a un pasado que no le pertenecía. Más tarde, en el jardín de la hacienda, Nayara lo observaba con curiosidad. Así que te enfrentaste a ellos, dijo, cruzándose de brazos. Sí. ¿Y ahora qué? Hugo miró hacia el horizonte, donde las tierras se extendían como un mar dorado bajo la luz del sol poniente. Ahora, haré lo correcto. Nayara lo miró un momento más y luego asintió. Por primera vez, Hugo sintió que ella lo veía de una manera diferente. No como un enemigo, no como un extraño, sino como alguien que finalmente había entendido. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Hugo había detenido el proyecto de expansión, pero las repercusiones fueron inmediatas. Algunos inversionistas se retiraron, sus socios lo acusaron de traición y la prensa empezó a especular sobre su repentina decisión. Sin embargo, Hugo no cedió. Sabía que el camino que había elegido no era el más fácil, pero era el correcto. Una semana después, volvió a la comunidad indígena. Esta vez, no como un magnate arrogante que veía a esas personas como un obstáculo, sino como un hombre que buscaba reparar los errores de su familia. Cuando llegó, Aritana lo estaba esperando. ¿Estás listo para la verdad?, preguntó el anciano, con una leve sonrisa. Lo estoy, respondió Hugo. Se sentaron en el mismo lugar donde días atrás había leído las cartas de su hermana. Esta vez, Hugo llevó consigo documentos nuevos. Voy a devolver las tierras, dijo, extendiendo los papeles. Aritana lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Hugo asintió. Mi familia tomó lo que no era suyo. Si alguna vez quise construir un verdadero legado, no puede ser sobre una mentira. El líder indígena tomó los documentos con respeto y asintió lentamente. No muchos tendrían el valor de hacer lo que tú estás haciendo. No sé si es valentía o solo un intento de redimirme, admitió Hugo. Tal vez ambas cosas. El trato quedó sellado. Parte de las tierras serían restituidas a la comunidad, y Hugo se comprometió a trabajar en un modelo de desarrollo sostenible junto con ellos. No más despojos, no más promesas vacías. Cuando regresó a la hacienda, Nayara lo estaba esperando en la entrada. ¿Lo hiciste?, preguntó, con cautela. Hugo asintió. Sí. La niña no dijo nada al principio. Solo lo miró en silencio, como si intentara descifrarlo. No pensé que lo harías, admitió al fin. Hugo esbozó una leve sonrisa. Yo tampoco. Un largo silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio de comprensión. Finalmente, Nayara dio un paso adelante y, con torpeza, rodeó a Hugo con un abrazo breve pero sincero. Fue la primera vez en años que Hugo sintió que pertenecía a algo más grande que su apellido. Tiempo después, la comunidad y la hacienda comenzaron a trabajar juntas. Hugo reconstruyó sus negocios sobre nuevos cimientos, esta vez con respeto por la historia que antes ignoró. Sus antiguos socios lo consideraban un hombre acabado, pero a él ya no le importaba. Había encontrado algo más valioso que la riqueza, el verdadero significado de la herencia. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió en paz. Al final, no es la tierra la que nos define, sino las raíces que elegimos honrar. La historia de Hugo nos muestra que el verdadero legado no está en la riqueza, sino en las raíces que elegimos honrar. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Defenderías tu herencia o cambiarías tu destino? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.